Hola, amables televidentes, muy buenas tardes. Para la entrevista de hoy hemos invitado a Jesús Darío González. Él es un investigador social, estuvo vinculado hasta hace poco al Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali. Hoy está desarrollando un trabajo muy importante de seguimiento a todo el proceso de dejación de armas de las FARC. Está vinculado actualmente a la misión de observación electoral. Es un investigador muy destacado de nuestra ciudad, es doctorante en antropología y con él vamos a analizar rápidamente la noticia del día, que es el proceso de diálogo que se ha iniciado con el Ejército de Liberación Nacional. Después de múltiples obstáculos, después de muchas dificultades, se inicia hoy la que se ha denominado la fase pública de diálogo con el ELN en la ciudad de Quito, en Ecuador. Muchas gracias, doctor Jesús Darío González, por estar en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, para ti, para toda la audiencia de Pacífico Noticias. Ciertamente hoy tenemos un día de noticia después de un aplazamiento en dos ocasiones. Recuerdo que en abril del año 2016 y en octubre del año 2016 esperamos este día y no se encontraba arreglo entre las partes. Hoy hemos llegado a una fórmula que todos más o menos tienen, digamos, unas condiciones básicas para que sea posible. O sea, Odín Sánchez está liberado, hay un protocolo básico negociándose sobre asuntos humanitarios, pero también hoy hay de mañana una gran fiesta nacional en Quito, con presencia de cerca de 300 organizaciones sociales del movimiento social colombiano, también esperando que ese proceso avive su participación en el conjunto de dinámicas de construcción de paz y reconciliación. Bien, hay una agenda definida, hay 5 puntos, como ocurrió también con la agenda de La Habana, en la que había 6 puntos. Acá tenemos el primer punto, que es el de la vinculación de la sociedad civil al debate, a la discusión, a la generación de propuestas para esta mesa de diálogo. Y ahí se nos plantean entonces los análisis en relación con las cercanías y las diferencias entre los dos procesos, el que se está desarrollando de manera exitosa a pesar también de las dificultades con las FAREP y el que se inicia ahora con el Ejército de Liberación Nacional. Analicemos esa agenda que incluye también un punto de democracia, un punto de transformaciones, un cuarto punto de víctimas y un punto de cierre del conflicto. ¿Cómo analiza usted esa agenda, doctor Jesús Darío? Pensar que esto de hoy es que el país, la Colombia de hoy, sigue de largo buscando la paz y suma el proceso construido con las FARC en estos 6 años, ya en un proceso de concreción, a una nueva dinámica que tiene que coger la posta. ¿Cuáles son los elementos de la posta? El punto de fin del conflicto, el aspecto de reparación a las víctimas, el aspecto de justicia transicional, esos asuntos yo creo que van a ser punto de partida digamos, para avanzar. Y la especificidad de esta concertación está en los primeros 3 puntos de la agenda, que están definidos en palabras: participación, democracia y transformaciones para la paz. Creo que ahí lo que hay una gran cantidad de asuntos que fueron engavetados en el debate FARC-gobierno, que van a volver a salir porque sencillamente en justicia son asuntos que son fundamentales para una agenda de transformaciones que garanticen una paz duradera y que no haya repetición del conflicto. En ese sentido tendría, digamos, que mencionar dos asuntos que me parecen claves para la sociedad colombiana. En ese punto específico de la democracia, la paz y las transformaciones. Un gobierno que está cerrando, está a 1 año y pico de cerrar, le cuesta trabajo con el capital que tiene, digamos, abrir una agenda que puede ser toda la reivindicación de la sociedad colombiana. Y por otro lado, digamos, el ELN entiende esto como precisamente todos los incumplimientos y las transformaciones de orden social. Yo creo que en el proceso humanitario que llevó a que se habilite esta dinámica, se fueron encontrando unos puntos intermedios que esperaría que en el corto plazo, los próximos 6 meses, tengamos una fórmula que la definiría de esta manera. Es necesario que se entienda que las transformaciones se hacen en el marco de un desarrollo, digamos, democrático del país, y en ese sentido creo que va a ser necesario, digamos, preguntarnos por las condiciones de participación de todos los sectores, de todos los estamentos. Aquí son importantes los gremios, son importantes la empresa, es importante las élites. Pero precisamente sobre ese punto, ¿cómo garantizar efectivamente esa participación? Digamos que ese es como el gran dilema, porque la formulación es interesante, pero ¿cómo garantizar que
una gran cantidad de voces que se van a escuchar allí, sean escuchadas y lo que ellas plantean sea incorporado en soluciones tangibles para la sociedad? En mi análisis, digamos, producto un poco de lo que he escuchado a los comandantes del ELN, labores de mediación humanitaria con el señor Arzobispo de Cali, lo que se ha venido intentando, es necesaria una propuesta que encuentre una medianía. Me parece que vamos a tener que abrir audiencias públicas para ciertos temas, vamos a tener que abrir cabildos territoriales para ciertos temas, en el cual hayan figuras que están en la Constitución, pero figuras que admiten la participación social y popular. Necesitamos una participación que no sea solo del campo popular, solo de los sectores que tienen demandas y reivindicaciones, sino también de sectores que tendrían que hipotéticamente ceder o disponerse a unas nuevas garantías. Es saludable, por ejemplo, en el plano de la mesa, el llamado que ha estado haciendo recurrente el presidente Santos al sector del Centro Democrático y el uribismo para que participen en esa mesa. Pues bueno, eso en un plano de país también hay que pensarlo. Esto es una oportunidad que tiene que abrirse también a los gremios económicos, a los partidos políticos. Tiene que ser un escenario que le dé continuidad a la negociación de La Habana. A mí me parece que siendo espacios diferentes necesitamos entroncarlos para encontrar algunos asuntos que siguen estando un poco en el vacío, los temas territoriales, sobre todo los asuntos regionales. Por eso me parece que los mecanismos van a tener que combinarse, unos de cabildos a nivel territorial y otros de audiencias a nivel sectorial. Por ahí me parece que van a encontrarse fórmulas y esto tiene que estar cimentado básicamente en una dinámica paralela que tiene que significar acuerdo humanitario para que todos los demás asuntos puedan avanzar en clave de democracia y participación. Que implicaría entonces seguramente un acuerdo inicial sobre un cese bilateral del fuego, por ejemplo. Un cese bilateral, todos los asuntos, digamos, de aseguramiento de zonas para evitar riesgos de asesinatos y de amenazas al movimiento social colombiano, que implicarían condiciones de seguridad a comunidades que han sido victimizadas en los últimos periodos, que significaría que el Estado cumpla la garantía que prometió con las FARC de no permitir que haya revictimización en las zonas de donde las FARC se están yendo. Y por ese lado entonces tendríamos unas garantías mutuas que permitan visualizar un prospecto de transformación en reformas que son de orden social y territorial. Bueno, se ha hablado mucho en diferentes medios de comunicación acerca de las presuntas o reales divisiones que hay dentro del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo analizar eso? ¿Qué tan cierto es ello y cómo incidirían, si existen esas divisiones, en un futuro del proceso de paz con el ELN? Pues ellos mismos lo han ido expresando en algunas ocasiones recientes de dirigentes del Frente Occidental. A mí me da la impresión que el ELN tiene una política que su plan A es la paz, pero también está preparado para la guerra. Y hay sectores que interpretan el plan B como un plan que casi que es definitivo. En ese sentido, a mí me parece que más que una división es que en el conjunto del ELN va a la mesa preguntándose si tiene garantías para hacer que su desmovilización contribuya a la transformación de la sociedad colombiana. Ese test tendrá que hacerlo el ELN en las primeras de cambio en lo que hoy se instala, lo mismo que el gobierno. El gobierno tiene un capital político, un acumulado importante de su programa, y un logro importante con la paz con las FARC, y tiene que saber si el capital político que tiene le da para empeñar la palabra en un proceso de corto plazo que muy posiblemente no terminaría. Precisamente, ¿qué tanto estaría el ELN en disposición de ceder? Porque está en una mesa de negociaciones y de las partes se espera que ambas cedan. ¿Qué tanto podría ceder el ELN, que ha sido muy enfático en defender una serie de posiciones que ellos consideran que no se pueden, en relación con las cuales no se puede ceder? Me parece que hay un punto clave para ese asunto y es la cercanía de la negociación aquí en Quito. A mí me parece que lo que hoy veamos, vamos a verlo, tiene que ver con que haya también la presencia de una dirigencia política, que estén presentes los partidos. Es decir, si esta negociación al ELN le significa un diálogo con la sociedad colombiana, un debate sobre sus planteamientos equivocados o no, con respecto al país de hoy, a lo que el país necesita, seguramente tendríamos en un mediano plazo un horizonte en el cual también el ELN entienda cuál es la dinámica de transición en la cual hoy estamos, cuál es el momento geopolítico en el cual estamos y cuáles son, digamos, esas demandas de pueblo que, digamos, se dice representar,
ya interlocutadas. Entonces yo creo que lo que aspiración que podríamos tener desde el punto de vista de la paz es que una organización insurgente como el ELN también pueda tener un proceso, un periodo, ojalá corto, pero un periodo en el cual pueda sopesar sus argumentos de cara a realidades, de cara a otras voces, y que entonces podamos encontrar un mecanismo de agenda que logre situar que no es solo un problema de garantías para desmovilizarse, sino que es un asunto de cuál es la estrategia de la transformación de la sociedad colombiana. Bueno, muchas gracias, doctor Jesús Darío González. Él nos ha planteado un aspecto fundamental, que este proceso necesita no solo de la vinculación de los sectores populares, sino de amplios conglomerados de la población que incluya a toda la nación. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con más información. La verdadera música del amor